Bien, la semana pasada habíamos comenzado a trabajar lo que era muestreo. Habíamos hablado de muestreo. Yo les había dicho que el muestreo era un procedimiento ¿verdad? Que lo que hacía era, digamos, permitir o, bueno, no me sale la palabra que quiero decir, pero es un procedimiento por el cual uno puede obtener una muestra que permite obtener muestras, ¿no es cierto? Y este tipo de procedimientos pueden ser probabilísticos o no probabilísticos. Dentro de los no probabilísticos, yo había mencionado en las filminas los muestreos por cuotas, los muestreos, digamos, que directamente el investigador decide qué individuo participa y qué individuo no participa de la muestra. Bueno, los muestreos no probabilísticos a nosotros no nos interesan, sí nos interesan los muestreos probabilísticos. Dentro de los probabilísticos habíamos mencionado los muestreos aleatorios simples, los muestreos sistemáticos, los muestreos estratificados y los muestreos por conglomerados. Nosotros, todos los desarrollos que vamos a hacer están referidos a los muestreos aleatorios simples, lo que se conoce como MAS. También habíamos hablado de los estadísticos muestrales, que a partir de ahora van a ser estimadores. ¿Está bien? ¿Por qué estimadores? Porque nosotros teníamos una población, ¿está bien? Esta población, dentro de la población tenemos parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? Bueno, la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción de individuos que cumplen una determinada condición, el coeficiente de correlación, la mediana, el modo, si son calculados desde un conjunto de datos que conforman una población. Estos son parámetros. Los parámetros son fijos, es decir, toman un único valor y son desconocidos. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos estadísticos, que el estadístico para la media, para mu correspondería x raya, para sigma cuadrado correspondería s cuadrado, para la proporción en la muestra correspondería p sombrero, para el coeficiente de correlación lo llamaríamos r, ¿no es cierto? Estos, los estadísticos, son variables. Y no solo son variables, sino que son, yo les había dicho la clase pasada, son variables aleatorias. ¿Por qué? Bueno, porque de una población cualquiera, la que ustedes quieran, se pueden sacar un número determinado de muestras, ¿no es cierto? Yo voy a tener una muestra 1, una muestra 2, una muestra I, en general, una muestra K. Donde, bueno, concentrémonos en la media, que es lo más fácil. Si yo saco una muestra 1, esa muestra 1, como nuestro
muestreo fue probabilístico, los individuos que conforman esa muestra fueron seleccionados por algún método aleatorio. Por lo tanto, bueno, yo había dicho la semana pasada, vamos a suponer que quiero estimar la altura, entonces la primera muestra es Laura, Silvana y Pablo, entonces tendremos una altura promedio. Pero la muestra 2 está conformada por Silvana, Pablo y Agustín, entonces la media de la muestra 2 va a ser diferente de la media de la muestra 1 porque está conformado por distintos individuos. Yo ahora lo estoy haciendo, digamos, a dedo, pero esto lo tendríamos que hacer de alguna manera aleatoria. Y en cada una de las muestras, yo acá tendré una media I, que va a ser distinta del resto de las medias, y una media que corresponde a la muestra K. Entonces, son variables, porque cada muestra está conformada por un conjunto de individuos diferentes que fueron seleccionados al azar, y por esta razón, lo que yo tengo es una variable aleatoria. Si tenemos una variable aleatoria, estamos interesados en conocer la distribución de probabilidad de la variable aleatoria, o la función de densidad, si nuestra variable aleatoria es continua, y los valores característicos. Por supuesto, nosotros nos vamos a concentrar en la esperanza o en la media, la varianza y la proporción, pero uno podría hacer inferencias sobre cualquier estadístico. Es más, hasta ustedes podrían crear su propio estimador. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre que yo voy a tomar como valor representativo del conjunto al promedio del mínimo y el máximo. Y bueno, entonces yo voy a crear mi estimador y voy a verificar que ese estimador tenga las condiciones necesarias y voy a poder hacer todo el proceso de inferencia que corresponda de ese estimador creado para esa situación especial, ¿cierto? Entonces, los parámetros, yo tengo un parámetro que es fijo, ese parámetro va a ser estimado por un estimador, que es lo que hasta ahora nosotros conocemos como estadístico, y este estimador va a proporcionar una estimación, que es un número, ¿no es cierto? El estadístico es una función. ¿Una función de quién? Una función de los datos. Entonces, por ejemplo, para el parámetro mu, el estimador va a ser x raya, y vamos a suponer que nosotros queremos estimar la altura promedio de un grupo de individuos es 1,70. Este 1,70 es la estimación que me proporciona la media muestral para estimar el parámetro altura promedio de una determinada población. Yo la semana pasada hablé de la distribución de probabilidad, eso puede ser desconocido y entonces la puedo generar, porque obviamente cada una de estas muestras podría ser considerada como un evento simple de un experimento aleatorio. Nuestro experimento aleatorio sería, o consistiría, para decirlo más apropiadamente, digamos, en sacar todas y cada una de las K muestras posibles de la población. Ese sería nuestro espacio muestral, y cada muestra conforma un evento simple. Lógicamente que en la realidad, cuando uno trabaja con muestras, va a sacar una sola. Yo la semana pasada, o en la clase pasada, demostré que la esperanza del estimador media muestral era igual al valor poblacional, que la varianza del estimador X raya era igual a la varianza poblacional dividido el tamaño de la muestra. También demostré que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, y que la varianza de la proporción muestral es igual a la proporción
a la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso sobre n, ¿no es cierto? Valores de P, o si lo quieren escribir de una manera más familiar, esto es PQ sobre N, ¿cierto? Yo hice las demostraciones correspondientes. Y también mencioné un teorema, que es el teorema central del límite, que este teorema central del límite nos proporciona una solución muy importante. ¿Por qué? Porque si la variable de origen, es decir, lo que yo fui a recolectar a campo, en este caso yo estoy hablando de la altura, ¿no es cierto?, de la altura de un conjunto de individuos, si esta variable de origen distribuye normal, bueno, entonces no tengo problema, porque tanto la media como la proporción y como otros muchos estadísticos, va a pasar que entonces la X raya va a tener o va a heredar, digamos, la distribución de la variable de origen. El problema está cuando nosotros desconocemos o no desconocemos la distribución de la variable que recolectamos a campo, pero no es normal. ¿Está bien? Entonces, si no es normal, bueno, el teorema central del límite proporciona una solución. ¿Qué dice el teorema central del límite? Bueno, dice que independientemente de la distribución de la variable que yo estoy recolectando a campo, independientemente de la distribución que tenga esa variable, si el n es lo suficientemente grande, entonces la media muestral, la proporción y tantos otros estadísticos van a tener distribución normal. ¿Con qué condición? Bueno, con la única condición de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Hasta acá un pequeño repaso de lo que habíamos hablado la semana pasada. Yo antes de pasar a eso, y yo tengo una filmina vacía anterior a esta. Bueno. Lo que quería hacer era resolver dos pequeños ejemplos de lo que acabo recién de repasar. Profe, buenas tardes. Le hago una consulta. Sí. ¿Está subida la clase de la semana pasada? Yo recién las termino de subir. No sé si ya están, porque el YouTube la estaba procesando. Lo que pasa es que yo tuve una semana media típica y entonces recién hoy pude hacerlo. Pero sí, en principio, si no están ya subidas, en un ratito, cuando el YouTube termine de cargarlas, ya van a estar disponibles. Sí, ya bueno, están listas, están en la plataforma. Perfecto. Sí, les pido disculpas, pero esta semana fue complicada. No, ningún problema. Entonces, el ejemplo que yo quería resolver para que, digamos, veamos una pequeña aplicación de lo que yo estaba mencionando recién, es el primer ejercicio que ustedes tienen en la parte de teorema central del límite, de la práctica de teorema central del límite. Y el ejercicio dice, un productor de manzana afirma que los pesos de las manzanas se distribuyen según una variable aleatoria X, tal que X distribuye normal con peso promedio 200 gramos y desvío 50 gramos. ¿Por qué sé que es el desvío? Porque fíjense que las unidades acá están en gramos. Si se colocan las mismas en cestas de 4 manzanas cada una, el peso total de las manzanas contenidas en cada cesta no será constante, sino que pueden considerarse como una variable aleatoria. A ver, no sé, estamos en época de crisis, ¿no es cierto? Y entonces vamos a suponer que los productores de manzana quieren, a pesar de la crisis, quieren
no sé, enviar un presente para fin de año y están pensando qué van a hacer que no cueste tanto dinero. Bueno, somos productores de manzana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar unas canastitas bonitas, que tengan linda presentación, y vamos a poner en esa canasta 4 manzanas. Una vez que tengo las manzanas, las voy a envolver en un bonito papel de celofán, le voy a hacer un moñito y voy a mandar como regalo una cesta con 4 manzanas. Entonces, en este momento, lo que nosotros nos interesa ya no es el peso de cada manzana, sino que lo que nos interesa en realidad es una variable W que va a ser el peso de la cesta. Porque no sé, bueno, el productor de manzana quiere transportarla y quiere saber cuánto pesa todas esas cestas para ver, no sé, qué vehículo va a usar para poderla llevar. El peso de la cesta es variable, ¿por qué? Porque las manzanas no son todas exactamente iguales. Entonces, según las manzanas que yo ponga en cada cesta, va a tener un peso determinado esta cesta. Entonces, la variable W es peso de la cesta, ¿no es cierto? Que según lo que nosotros determinamos la semana pasada, que es lo que yo acabé recién de recordar, la W la voy a definir como la tengo definida acá arriba, ¿no es cierto? Como la suma de los pesos de estas 4 manzanas. Y voy a estar interesado en conocer, voy a querer conocer cuál es el peso promedio y cuál es la desviación estándar de esa variable peso promedio. Entonces, peso de la cesta, la media de esa variable W va a ser igual a n veces la media de la variable X, en este caso es, ¿no es cierto?, el peso de la manzana. La variable original, o la variable que nosotros recolectamos, es el peso de cada manzana. Y nosotros sabemos que el peso de cada manzana tiene distribución normal con una media de 200 gramos y un desvío de 50. Por lo tanto, la media o el peso promedio de la canasta va a ser igual a n veces el peso promedio de cada manzana. Por lo tanto, tengo 4 manzanas por cada cesta, por 200 gramos que pesa en promedio cada manzana, el peso promedio de las 4 manzanas que conforman la cesta va a ser de 800 gramos. La varianza de esa variable W va a tener la misma estructura, va a ser n veces la varianza de la variable de origen, que en este caso es el peso de cada manzana. Por lo tanto voy a tener 4, que son las manzanas, multiplicado por 50 al cuadrado, porque fíjense que lo que yo tengo es n por la varianza de x. Entonces, si ustedes hacen ese 4 por 50 al cuadrado, esto les va a dar 10.000, que en este caso, ¿qué son? Bueno, como estoy calculando la varianza, van a ser gramos al cuadrado. Y por lo tanto, el desvío de este W va a ser la raíz cuadrada positiva de estos 10.000 gramos. Y esto me va a dar, por resultado, 100, ¿no es cierto? Que son 100 gramos. Entonces, yo ahora sé que el peso de la cesta tiene peso promedio 800 y desvío 100 gramos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a interesar? Fíjense que pregunta 2 cosas. ¿Cuál es el valor esperado y la dispersión de la variable peso total de las manzanas contenidas en cada cesta? ¿Y qué distribución tiene esta variable W? Bueno, en este caso, W va a tener distribución normal con media 800 y desvío 100. ¿Por qué yo puedo decir que W tiene distribución normal con esta media y con este desvío? Bueno, porque la variable de la cual yo partí, que era el peso de cada manzana, yo conocía que ese peso era normal.
entonces el W va a heredar la distribución de la variable de origen, ¿no es cierto? En este caso, peso de las manzanas. ¿Dudas hasta acá? ¿Siempre hereda la distribución de la variable de origen? No. En este caso, porque es normal. ¿Está bien? Porque la variable X era normal, entonces W va a heredar esa distribución. Después vamos a ver un segundo ejemplo en el que vamos a ver que la distribución de origen no es normal, pero W sí. Por lo que yo mencioné antes, porque el teorema central del límite me permite decir que la distribución tanto de W como de la variable media muestral es normal siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Entonces, no siempre uno hereda la distribución de origen, ¿eh? La segunda parte del ejercicio dice, bueno, si yo a W, hagamos o pensemos el proceso inverso. Si yo ahora sé que el peso total de las 4 manzanas por cesta es de 800 gramos, ahora voy a querer saber en promedio cuánto pesa cada manzana. Entonces, ¿cómo obtengo el peso promedio de la manzana? Y bueno, a W la divido por la cantidad de manzanas que tengo en la cesta, ¿no es cierto? Entonces, X raya es variable aleatoria. Nos pregunta cuál es el valor esperado y la dispersión de la variable aleatoria peso promedio de las manzanas contenidas en cada cesta. Y qué distribución tiene la variable X raya. Entonces, la variable X es el peso de la manzana, ¿no es cierto? X sabemos que distribuye normal con media 200 y desvío 50 gramos. Pero ahora no quiero la variable peso de la manzana, quiero la variable peso promedio de la manzana. Y entonces yo demostré la semana pasada, esto sí lo demostré, que la media de la variable X raya es igual a la media de la variable que tengo en estudio. En este caso, entonces, el peso promedio o la media de la variable X raya va a ser 200 gramos. Y la varianza de la variable X raya va a ser igual a la varianza de la variable original dividido el tamaño de la muestra. Es decir, en este caso me va a quedar 50 gramos al cuadrado dividido 4, que es el tamaño de la muestra, porque en cada cesta estoy poniendo 4 manzanas. Si ustedes hacen esta cuenta, les va a dar 625 gramos al cuadrado. Y por lo tanto, la desviación estándar de la variable media muestral va a ser la raíz cuadrada positiva de esos 625 gramos, y eso les da 25 gramos. Entonces, la variable X raya va a tener distribución normal con media 200 y desvío, en este caso, 25. ¿Por qué? Bueno, en este caso, nuevamente insisto, porque tanto W como X raya van a heredar la distribución de la variable que nosotros recolectamos, ¿no es cierto? Es lo único que podemos hacer, recolectar las manzanas del huerto, pesarlas y bueno, y saber que tiene distribución normal con estos parámetros. Fíjense lo que dice el apartado E. Dice, complete la línea punteada. El valor esperado de la variable X raya, ¿cómo es con respecto al valor esperado de X? Igual. Igual. Muy bien. Los valores son iguales.
el valor esperado de la media, de la variable media muestral es igual a la media de la variable de origen. Y el desvío típico de la variable media muestral, ¿cómo es respecto del desvío típico de la variable de origen? Es diferente. Es diferente, y además de ser diferente, Menor. menor. Siempre va a ser menor, ¿no es cierto? Porque fíjense que está afectado por el tamaño de la muestra. Es decir, que a medida que yo tenga muestras de tamaño más grande, la variabilidad de esta variable media muestral, ¿cómo va a ser? Cada vez chica. más pequeña. Y eso es algo bueno, porque lo que nos está diciendo es que a medida que el tamaño de nuestra muestra es más grande, la diferencia entre el parámetro poblacional y el estimador que yo voy a utilizar cada vez es más pequeña. ¿Está bien? Después vamos a ver que vamos a tener que encontrar un cierto equilibrio entre el tamaño de la muestra, ¿no es cierto?, y la eficiencia que puede tener ese estimador para calcular o estimar, para decirlo apropiadamente, el valor del parámetro. No puedo tener una muestra infinita porque entonces no tendría sentido, estudio la población y ya está, ¿cierto? Y tengan presente siempre que cuando ustedes hacen, digamos, un estudio por muestreo, cada unidad que ustedes agregan es dinero. Es dinero porque, bueno, porque voy a tener que realizar las mediciones, porque voy a tener que pagar los encuestadores, en caso de que corresponda, porque voy a tener que pagar la gente que me va a confeccionar la base de datos, que me va a hacer, no sé, la revisión de los datos. Entonces, cada unidad muestral que ustedes agregan, eso implica un costo, ¿no es cierto? Y esto hay que, digamos, llegar a un equilibrio entre digamos, la precisión de la estimación que quiero obtener y, digamos, los recursos que tengo disponibles. Bueno, en este caso de las manzanas no tenemos problema porque yo en este caso tengo 4 manzanas, podría tener 400 manzanas, sería lo mismo porque, bueno, la variable que yo recolecté de campo, es decir, el peso de las manzanas, era normal, tenía distribución normal. Miren lo que dice el siguiente ejercicio, o la segunda situación. Los montos depositados en la caja de ahorro de un banco constituyen una variable aleatoria con una distribución fuertemente asimétrica con media 2000 y desvío típico 1000. Tomando diferentes muestras aleatorias de 40 cuentas y calculando el monto total de las mismas, dicho monto será una variable aleatoria. Piensen en lo siguiente. Piensen que ustedes tienen un pequeño taller o una fábrica, una pyme, y tienen que depositar la quincena o la mensualidad, ¿no es cierto? Entonces quieren saber cuánta plata en promedio van a tener que tener disponible en una determinada quincena o un determinado mes para llevar al banco y poder pagar, ¿no es cierto?, esas cuentas. Entonces, lo que estaríamos estudiando originalmente, ¿qué es? Es el monto depositado, ¿no es cierto?, en cada caja de ahorro, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos si son sueldos. Bueno, yo sé que los sueldos van a tener una distribución asimétrica, porque, bueno, porque en una empresa yo voy a tener mucho personal que gana sueldos bajos o relativamente bajos y pocos que tienen sueldos altos o muy altos. Entonces esto tiene una distribución asimétrica positiva, ¿no es cierto? Sí sabemos que la media es de 2000 y que el desvío es de 1000. ¿Está bien? Ahora dice que se toman muestras aleatorias de 40 cuentas. Y lo que quiero es calcular el monto depositado
por 40 cuentas. ¿Cierto? Voy a tener n igual a 40. Entonces, lo que pregunta el ejercicio es, ¿cuál es, digamos, cuál es el valor esperado y la dispersión de este monto total? Y además, ¿qué distribución va a tener ese monto total? Bueno, la media de W, y la voy a sacar lo mismo que lo hice con las manzanas. Voy a tener n por la media de la variable original. En este caso me va a quedar 40 por 2000. Esto da por resultado 80.000. ¿Cierto? Vamos a suponer que esas 40 cuentas son quincenas, entonces para depositar la quincena yo necesito 80.000 pesos. En promedio. Y el desvío de W, empezando por la varianza, va a ser 40 por la varianza del monto depositado en cada caja de ahorro, o sea que voy a tener 1000 al cuadrado. Si ustedes hacen esa cuenta, da un número grande, tan grande como 40 millones, y estos son pesos al cuadrado, por lo tanto, el desvío de la W va a ser igual a la raíz cuadrada de esos 40 millones, y eso les da 6.324,55. Y estos sí son pesos. Ahora, el problema, o nuestro problema, sería saber qué distribución tiene esta W. Bueno, el teorema central del límite nos asegura que esta W tiene distribución normal, con media 80.000 y con desvío 6.324,55 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque el tamaño de la muestra es mayor a 30. Generalmente, bueno, depende del autor que uno lee y es relativo que la muestra sea grande. La mayoría coinciden que después de 30 una muestra puede considerarse grande, otros autores consideran 50. Yo les diría que es relativo, uno debería estudiar cuántos individuos tengo que tomar para que esto se haga normal. Entonces, por eso creo que era Eliana que vos me preguntaste, o Juliana, si fuiste vos la que me preguntaste por... No, Juliana. Bueno, no, fíjate que en este caso vos podrías tener una distribución que ni siquiera tiene que ser una distribución de las teóricas que nosotros conocemos. Puede ser una distribución cualquiera, ¿está bien? Puede ser la distribución de frecuencias que vos calculaste cuando recolectaste los salarios. Pero, como estás tomando muestras de tamaño suficientemente grande, tanto W como la variable media muestral, ¿qué distribución van a tener? Bueno, van a tener distribución normal. ¿No es cierto? El otro apartado nos pide lo mismo, pero con la variable monto promedio.